La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hoy, 8 de abril, 8 de la mañana, en punto, señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a la edición correspondiente al 20 de abril. Y digo 20 de abril porque hoy día es un día muy especial para la familia dominica porque celebramos el nacimiento de Santa Rosa de Lima. Así es. Justamente ya está Rosa María Palacios con todos nosotros para la emisión a través de toda la Sociedad Dominica de Comunicación y todas las radios, Radio Santa Rosa en Lima, Radio RSD en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Cepagua en Ucayali y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Un cariñoso saludo también para nuestros amigos que nos escuchan en Ayacucho a través de La Voz de Ayacucho y en Huánuco a través de Radio Huánuco FM y AM Tagua. Muchísimas gracias por ponernos en el Perú y en el mundo. Rosa María Palacios. Bueno, muy buenos días, amigos, acá con mucha alergia, como suele pasar en esta semana, ¿no? Acá sufrimos varios, ¿eh? Bueno, también que nuestro local tiene como 500 años, ¿no? O sea que no tantos, pero no, ya, sí, ya 500. Ya. No, en el 35 tenemos 500 años. Claro. Estamos cerquita. Casi 500 477 o 78 años tiene la provincia. Exactamente. Entonces, que es la época de la fundación de Lima. Mira cómo estornudan al frente. Estornuda. ¡Ah! ¡Chu! Ya le corté el estornudo, no estornuda. ¿Ya? Porque es que la alergia que hay en Lima, para los que somos alérgicos en estos días, es difícil. Si usted está para viajar a Lima y no es alérgico, no va a tener problemas. Pero si es alérgico, no venga a no ser premonido de muchos Kleenex y de muchos antihistamínicos. Eso. Ahí me dice, yo ya tomé, pero después voy a pasar por la segunda vuelta. Qué barbaridad. En fin, otras cosas importantes pasando aquí en la ciudad que son de importancia nacional. El juicio de los terroristas tiene a todos, pues, digamos, vamos a ponerlo así, histéricos de alguna manera. Y la verdad es que no hay nada de lo cual ponerse histérico. En primer lugar, Osmo Moroto y Margol Liendo no han sido liberados. Y como yo les expliqué el primer día, el Poder Judicial señala que mientras no hay un informe de la policía que diga que el lugar a donde van cumple con las condiciones de arresto domiciliario, no van a salir. Y además tienen que pagar una caución que no han pagado. Aunque y no van a pagar. El señor Crespo dice que eso no cuenta. El día que el señor Crespo sea pues una eminencia jurídica, no va a ser abogado terrorista ni haber estado preso él por terrorismo, ¿no es cierto? Entonces, todo el mundo anuncia que ya salen del penal de Ancón. No sé cómo van a salir si la orden de excarcelación tenía que cumplir esos requisitos. Vamos a ver. Desde ayer que hay reporteros, o de 3 días, que hay reporteros parados en la puerta del penal de Ancón, que para lo único que sirve es para que Crespo y el otro Fajardo den conferencias de prensa sin parar a los medios de comunicación. El presidente Vizcarra ha dicho que esta sentencia tiene que cambiarse. Miren, el Poder Judicial no puede tener a una persona con 5 años de preventiva. No se puede. Lo que han hecho es lo único que podían hacer. Ahora, ¿por qué no han logrado una sentencia condenatoria? También esa es una cosa que hay que decir con claridad. Hace tiempo que han debido lograr una sentencia condenatoria si querían que se quedaran otros 25 años más. O sea, de la cúpula, digamos, de Sendero, hay 3 que tienen cadena perpetua y los otros tenían 25. ¿No es cierto? Y de los que cumplieron 25, ya hay varios que ya cumplieron 25 y ya salieron. O sea, la Pantoja ya salió. No, María Pantoja tiene perpetua, pero otra de las mujeres ya salió. Ahorita. Guatay. Marta Guatay. El año pasado, en septiembre, porque fue una de las que atraparon con Abimael Guzmán. Y pronto, en agosto de este año, sale otra más de la cúpula. Entonces, no hay plazo que no se cumpla. Eso hay que entenderlo con claridad. Ahora, cuando uno trata de explicar las cosas jurídicamente, no falta pues el genio que comienza a terruquear. Y hay es un verbo del año pasado, inventado por Gabriela Wiener y ahora Marcos Cifuentes lo pone en su columna, que es una actitud que toma el fujimorismo
como si ellos hubieran salvado al país de todos los males, y que les da derecho a insultarte y decirte amigo, tú que eres amigo de los terroristas. No, el otro día estábamos discutiendo ¿te acuerdas con Velázquez qué? Así es. Y en medio de la conversación, no, Rosa María, tú que eres amigo de los terroristas. Como la cosa más natural del mundo. En otra época, eso le hubiera costado muchísimo decirlo, porque era una afrenta. Ahora lo tienes que dejar pasar porque, ¿qué vas a hacer? Se denota que están desesperados. Pero terruquear es una forma de desprestigiar al prójimo. Sí. ¿Ya? Entonces, es el terruqueo por el terruqueo. O atemorizarte, ¿no? Porque, o atemorizarte. Porque luego se te acusa de terrorismo. Exactamente, sí. te voy a meter presa por terrorismo. Algo así. Entonces, ¿sabes qué, papito? Miedo no me da pues ninguno, ¿no? Para empezar, pero aparte de eso, terruquear está mal. Terruquear no es algo que un político serio haga. Becerril, ¿no te acuerdas que acusó de terrorista a Mercedes Arauz? Y después no tuvo que pedir disculpas. Sí. De terrorista. El terrorismo es un delito tipificado en el Código Penal, que tiene una connotación jurídica bien clara, ¿ya? Es crear zozobra, pánico, temor en la población a través de toda clase de actos que incluyen explosivos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, yo no me veo pues poniendo explosivos en ninguna parte, ¿no? Pero esa es la manera en la cual te tratan congresistas, sobre todo del fujimorismo y también del APRA, terruquean a todo el mundo. Yo recuerdo que cuando estábamos trabajando en prensa el año 2000, llamamos para pedir entrevistas a los congresistas del fujimorismo, y la respuesta que yo recibía era, no hablamos con los terroristas de la información. ¿Y quiénes eran los terroristas de la información? Nosotros. ¿Radio Santa Rosa? Sí. ¿Qué? Dominicos, Ya. Dominicos eran terroristas de la información. ¿Ya? Entonces, en fin, eso es Por eso siempre tratan de darte esa palabrita para atemorizarte, para desacreditarte, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado porque ya cuando las palabras se malogran, por ejemplo, caviar, ya da risa, ya. Yo que me dicen caviar, me mato. Lo bloqueo nomás, pero me río, pues, porque ya, ¿qué vas a decir? ¿No es cierto? No significa nada. Está tan mal usada que ya no significa nada. Significa lo que tú quieras, porque puede significar personas que defienden los derechos fundamentales de las personas. Bueno, yo pensaba que era la obligación de todos los congresistas del Perú defender los derechos fundamentales de las personas. Pensaba, ¿no? Pero Marcos Cifuentes dice que es cíclico, ¿no es cierto? Pero no es cíclico. Yo creo que esta vez está peor, ¿no? Entonces, claro, ya, lo único que falta es que te digan pues, reptiliano, ¿no? Claro, porque ya no sé qué inventar, pues, ¿no? Entonces, mezclan cosas que no tienen por qué ser mezcladas. Ahí la presencia de Pedro Yaranga acá, por ejemplo, también tuve que bloquear a varios. Acá están los proterroristas. Oiga, el señor es víctima. Justamente. Víctima de terrorismo, y por eso se dedicó a toda su vida a estudiar, claro, y analizar todos los temas de terrorismo. Claro, sus padres fueron asesinados por los terroristas. Yo no sé cuántos congresistas hay en el Congreso de la República que sus padres hayan sido asesinados por terroristas. Entonces, ese es el problema, ¿no? El terruqueo. Tú eres terruco. Oye, tú tienes una idea de lo que estás hablando, ¿no es cierto? Entonces, claro, obviamente no puedes hablar de cosas como, por decirle, indultos. Si vas a hablar, hablas de los indultos de Paniagua y los indultos de Toledo, que son los mínimos, ¿no? Pero nunca hablas de los indultos de Fujimori, y mucho menos de los indultos de Alan García. Nada, eso no existe, ¿no? Los terroristas han empezado una huelga de hambre hoy día. Bueno, que les vaya bien. No, están tratando de presionar, pero si no de repente, cumplen... mira, huelgas de hambre han tenido montones. ¿Ya? Y una persona, a ver, les explico. Es la regla de 3, ¿no? 3. Tú no puedes sobrevivir sin respirar 3 minutos. No puedes sobrevivir sin agua 3 días. Y no puedes sobrevivir sin comer 3 semanas. Entonces tienen 3 semanas. Daño no le va a hacer. ¿No es cierto? No los veo malitos de salud, ¿eh? No, se les ve bien. Bien cuidaditos, bien cuidaditos. ¿No es cierto? Lo que dice muy gracioso Marcos Cifuentes es que lo importante es difundir noticias falsas. ¿No es cierto? No aportan nada, pero
contribuyen a exacerbar los ánimos, ¿ya? Tanto del que las difunde como del que las desmiente. Entonces, esa es la idea, ¿no es cierto? Esa es la forma de danzar, y hay que terruquear al que las desmiente, sobre todo, clave. Terruquear en general, pero terruquear a todo el mundo, ¿no? Antes de que lo terruqueen, dice, terruquee usted. No vaya a ser que lo terruqueen. Entonces hay que terruquear. Ayer, no sé si lograste ver la foto de Duberly Rodríguez con gente de la Izquierda Unida, Cuando era diputado y sí. y habían pues era una defensa de la Izquierda Unida, estaban protestando y había algunos elementos, algunas personas que pertenecían a alguna facción terrorista. Ajá. Y lo estaban acusando de eso. Terrorista. De terrorista. Terruquear. Lo habían terruqueado ayer, ¿ya? Pero esto no debe dejar de lado otros temas que son mucho más importantes, como el tema de la corrupción y de la justicia que se aplica en el Perú, de verdad. A ver, vamos a hacer un somero análisis. Ollanta Humala y Nadine Heredia, presos, prisión preventiva, 9 meses ya de prisión preventiva por el caso Odebrecht. ¿Qué es el caso Odebrecht? Un señor, Marcelo Barata, dice que ellos recibieron plata para su campaña. Muy bien. Keiko Fujimori, nada. Pero el impedimento de salida, nada. Sus secretarios generales, sus tesoreros, Yoshiyama, el señor Bedoya, el que recibió desde la CONFIEP Briceño, ayer les levantaron el impedimento de salida. Y eso no genera pues pero una burla. Nada, les levantaron el impedimento de salida, que no era nada. Uh-huh. Susana Villarán, impedimento de salida. Pero Pablo Kuczynski, impedimento de salida. Los miembros de las constructoras, varios meses de prisión preventiva, 3-4 meses de prisión preventiva. Ya lo sacaron, porque no procedía de prisión preventiva. Pero por lo menos a ellos, la Corte Superior no tuvo ningún problema en ver su caso, ¿no es cierto? En el caso de Ollanta Humala, simplemente lo declararon improcedente y la Corte Suprema no lo quiso ver ni en casación. La Corte Suprema no quiso ver el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia. Verlo, ¿ah? No te digo declararlo nulo, no, verlo. No procede la casación. O sea, realmente a este par hay alguien ahí arriba en el Poder Judicial que los odia, porque no hay otra explicación, ¿no? Todo el mundo sale más o menos magullado, pero lo máximo que te ponen es un impedimento de salida. Y por último, ya, si te meten presos, te sacan. Te ponen el impedimento de salida, te lo quitan. Y estos siguen presos. Y hasta el 26 de abril seguirán presos, salvo que además el Tribunal Constitucional que diga que sigan presos. Es increíble, o sea, la justicia tiene que ser igual para todos, porque hay un principio elemental que se llama la igualdad ante la ley. Si yo comito el mismo delito que tú, más o menos, salvo algunas circunstancias personales, algunos agravantes, más o menos deberíamos tener las mismas condenas, más o menos, ¿no es cierto? No, aquí no pasa nada, no pasa absolutamente nada. O sea, yo entiendo que a Morote lo tengan que dejar en libertad porque ya cumplió su pena de 25 años más 5 años de prisión preventiva, van 30 años preso. Eso yo lo puedo entender. Lo que no puedo entender es por qué Ollanta Humala sigue preso 9 meses después en una preventiva que nunca debió proceder. Y que además lo más probable es que el interés de los que están detrás de esto es mantenerlos 5 años preso, igual que a Morote, hasta que ya no los puedas mantener más años presos y finalmente se le absuelva. Pero ya lo metiste 5 años a la cárcel. O sea, la venganza de Alan García ya tiene que tener pues un límite. Yo sé que los odia porque le hicieron la mega comisión, ¿no? Entonces él hizo la mega venganza y como controlar todo el Poder Judicial, y te consigues un juez canero en primera instancia que le da cana a todos, ya, bestial. Y ahí en segunda instancia controlas porque nadie quiere ver el caso y nadie quiere ver el caso. Es una maldad sin límites, ¿eh? Hoy día es la misa del Señor de la Justicia para los que quieran venir a rezar, pero eso es de una maldad sin límites. 9 meses presos por las puras almóndigas. Y además, ¿se acuerdan que nos dijeron que en abril iban a acusar, no? Sí. Estamos a 20 de abril, ¿ah? ¿Dónde está la acusación? No los han acusado de nada.
No hay acusación fiscal. Y es la misma cosa que ha dicho Duberly Rodríguez respecto de la fiscalía. Ustedes no han acusado. No pueden tener a alguien 5 años preso sin acusación fiscal, aunque sea el peor de los terroristas. No se puede, un Estado de Derecho no puede tener eso. Entonces, miren la clase de justicia que tenemos. En el caso de Ollanta-Humala y Nadine Heredia, la diferencia ya es escandalosa. Si ya era arbitrario completamente la prisión, ya estamos pasando de la arbitrariedad al escándalo. O sea, que les levanten el impedimento de salida a los que habían sido tesoreros de Keiko Fujimori, porque a Keiko Fujimori ni con el pétalo de una rosa, por los mismos hechos. O sea, ¿qué ha dicho Barata? Que le dio $1 millón a la campaña de Keiko Fujimori en manos de Yoshiyama y Bedoya, en la casa tal, en la calle tal, en la cuadra tal, con datos, pelos y señales, y que le dio $3 millones en varias armas a Nadine Heredia en la casa tal, en la calle tal, en la tal. Nadine Heredia presa. El señor Yoshiyama puede viajar libremente a donde le provoque. ¿Alguien me puede explicar? Nadie me puede explicar. Porque la igualdad ante la ley, para el caso de los Humala, no existe. Punto. Es una consigna del Poder Judicial mantener los presos a como dé lugar. Pero a como dé lugar. Y un odio que ya tú no puedes entender. Porque, ¿te acuerdas cuando los fujimoristas decían esta frase? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanto odio? Contra Fujimori no había ningún odio, había una condena. Lo habían condenado a 25 años. Ya, o sea, una condena es una condena, pues te guste o no te guste, la tienes que cumplir. Pero acá no hay ninguna condena, ni siquiera los han acusado. Y además los tienen que acusar por un delito que no existe. O sea, tienen que acusarlos porque es lavado de activos. A mí me encantan los argumentos del público, ¿no? Sí, es lavado de activos porque seguramente se tiraron parte de la plata para sus bienes personales. Y eso no es lavado de activos, pues. A mí me dan plata para mi campaña. ¿Dónde dice que es lavado de activos que me compre una camioneta para la campaña? ¿Dónde dice? Eso no es lavado de activos. Lavado de activos significa que un mafioso me da plata, yo se la blanqueo y se la devuelvo. ¿Dónde está la figura de lavado de activos acá? En ninguna parte. Nadie dice que tienes que decir cuál es el delito original, yo sé. Pero el mafioso a tiempo completo me da la plata, yo esa plata se la guardo, se la trabajo, se la produzco, se la hago correr por distintas cuentas alrededor del mundo, ¿no es cierto? Organizo empresas de fachada, hago negocios con esa plata y después se la devuelvo. Porque soy testaferro, pues, como Maiman de Toledo. La extradición de Toledo, ahí va. Bien, gracias. ¿No? Dios sabe cuándo saldrá la extradición de Toledo. 3 años, 4 años. Para cuando lo puedan extraditar, probablemente, o para cuando lo puedan procesar, probablemente habrá prescrito todo. Porque a eso está jugando Toledo. Él dejó de ser presidente en el 2006. Las coimas dicen que se las terminan de pagar en el 2008. Ya, pues estamos en 2018, ya pasaron 10 años. Tiene que esperar 5 más. Lo único que tiene que hacer es dilatar. O sea, es escandaloso, pero es así. Pausa, ya sé, me miran feo. Pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 20 minutos. Usted está en A Pensar Más con Rosa María Palacios, compartiendo este viernes 20, día en que nació Santa Rosa de Lima, una fiesta para la familia dominica en todo el Perú y el mundo. Claro, pero me estoy riendo de nuevo con la columna de Marcos y Fuentes, ¿no? Acá dice, si usted no sabe qué decir sobre el tema, repita como un lorito, García Sayán, García Sayán, García Sayán. ¿Ya? Quizá le parezca a usted esto muy ligero, andar acusando a cualquiera de tener simpatías con el terrorismo, ¿no? Que se trata de una marca muy dolorosa para nuestra sociedad, como para frivolizar así también la palabra terrorista, que es muy bajo utilizar el dolor ajeno para demoler a una persona solo por una agenda pública subalterna. Pero siga terruqueando. Terruquee. Bueno, estamos ya con Pedro Cateriano para conversar de una noticia importante que no ha sido
Primera plana, en ningún sitio. En ningún sitio. Como ustedes saben, les conté ayer, el gabinete Ana Jara cayó, fue censurado por el Congreso de la República en una alianza de facto, efectivamente, ejecutada por el APRA y por el partido fujimorista, más otros que luego terminaron en el partido fujimorista también, estaban, digamos, aspirantes a ser candidatos del partido fujimorista. Fueron censurados por un supuesto reglaje del SIN. Y como Ana Jara era la presidenta del Consejo de Ministros y el Servicio de Inteligencia depende de la presidencia del Congreso, ella fue censurada, cayó su gabinete y Pedro Catalano tuvo que asumir la presidencia del Consejo de Ministros hasta el final de sus días. Pedro Catalano está en el teléfono porque ayer se absolvió, o sea, se declaró, vamos a ver, que nunca hubo tal reglaje y que todas las personas imputadas eran inocentes. Pedro, muy buenos días. Buenos días, Rosa María. Efectivamente, el resumen que has hecho es correcto. Cuando se produjo esa denuncia, de manera temeraria me incluyó el señor Jorge El Castillo, que actualmente es congresista, señalando que como en la DINI trabajaba personal subalterno del ejército, yo como ministro habría estado involucrado en este inexistente reglaje político. Como comprenderás, fue una acusación sin pruebas, sin evidencias, una infamia política en realidad. Por esa razón, en más de una oportunidad he sostenido que Del Castillo no es un adversario, un leal adversario, sino un enemigo político. Y a raíz de eso, él presentó una demanda de habeas corpus y un señor Garrido contra mi persona, porque en el diario Correo se publicó una fotografía donde se veía a Del Castillo con este señor. Y a raíz de esto, formó parte también de las investigaciones. Bueno, este proceso del habeas corpus finalmente ha sido archivado definitivamente. No hay ninguna evidencia ni prueba, naturalmente, de mi participación en ningún acto ilícito. Y lo que fue en un momento una noticia que conmocionó al país y que ocasionó la caída de la propia Ana Jara, que ha sido otra de las demandadas, al igual que Javier Briceño, el jefe de la DINI, y dicho sea de paso, Rosa María, falleció víctima de un infarto en pleno proceso de investigación, cuando él nunca tuvo una responsabilidad política. Y también habría que preguntarse, ¿quién responde por estos daños? ¿Quién responde por esta ofensa contra Javier Briceño, que en paz descanse? O actualmente, por ejemplo, por sacar otro caso lamentable, el mayor general Carlos Rodríguez, que fue jefe del CONIDA y lideró la compra del satélite, lamentablemente le da un infarto cerebral. Yo pregunto, ¿quién responde por estos daños? Parece que simplemente lo que se trata en la política peruana es de un ajuste de cuentas, de actuar por consigna, por venganza, pero cuando el Poder Judicial, que es la instancia que aclara los hechos, da la razón a uno u a otra parte, la noticia ya no es noticia. Y ese era el motivo de la conversación, Rosa María. Ajá. Ahora, ¿esto se ha resuelto en el Poder Judicial o a nivel de Fiscalía? No, este es un archivo definitivo del Poder Judicial. O sea, ya está. Hay otro archivamiento en la Fiscalía, producto de otra denuncia, que yo diría fue folclórica, de Baruch Pitcher, quien acusaba también al gobierno de reglaje político. Yo me reuní con él y esta denuncia ciertamente tenía aire de seriedad, porque los abogados de Pitcher eran nada más y nada menos que José Ugaz y Daniel Fingallo, que había sido ministro de Justicia del gobierno. Entonces yo me reuní con Pitcher y le dije, oye Baruch, yo que te he defendido en las peores circunstancias, cuando le querían quitar el canal de televisión y no tenía nadie que lo defendiera, y además obviamente lo hice sin cobrar honorarios profesionales, me pidió hacerle el nexo con Vargallosa para que Vargallosa lo defendiera internacionalmente. ¿Tú crees que después de haber hecho eso por ti, le dije, me puedo prestar a colaborar
que aplique una política de espionaje o de reglaje. Dijo, no, no creo que tú, pero sí nosotros. Pero al final él terminó aseverando que esa reunión se la había grabado, ¿no? Que eran informantes de la línea Gustavo Gorriti y Laura Puertas, cosas realmente apiebradas. Eso se archivó también a nivel de fiscalía. Entonces, pero estas noticias no aparecen en los medios. Ahora, este caso que te cuento y el otro. Fue un escándalo, se costó un gabinete, además era la primera censura, digamos, que se hace con la Constitución de 1993. Debería ser una tremenda noticia hoy día, que esa censura, el motivo de esa censura era finalmente irrelevante y que nunca existió, más que en la imaginación de aquellos censuradoras. Y además, Rosa María, ¿quiénes han sido mis acusadores? Los representantes de gobiernos que sí se les ha aprobado el espionaje o reglaje. No hay que olvidar que durante la campaña presidencial que perdió Mario Vargas Llosa, hubo espionaje telefónico, y el Senado de la República, que se constituyó luego de los comicios, formó una comisión investigadora que probó cómo se le hizo espionaje telefónico a Fernando Belaúnde, a Mario Vargas Llosa y a varios dirigentes del PDEMO, que fueron al Congreso a reconocer las transcripciones de las grabaciones legales. No lo digo yo, lo aseveró también en ese entonces Francisco Loaiza, que fue el que llevó a Montesinos a cooperar o a trabajar con Fujimori. Y luego en el segundo gobierno de Alan García, el caso escandaloso de los petroaudios, que son producto también, ya no de de un espionaje telefónico con estructura del Estado, como ocurrió en el primer gobierno de Alan García, sino que mejoraron sus tácticas, lo hicieron a través de terceros. Así es. ¿Y qué no decir de los fujimoristas cuando el propio Alberto Fujimori, el ex dictador, en el Poder Judicial reconoció, para que no fuese un escándalo en la campaña de su hija Keiko Fujimori, que había hecho espionaje telefónico? Y eso es absolutamente irrefutable, no estoy inventando. Ahora, una cosa, como ministro de Defensa, tuvo una relación, me imagino, muy larga con miembros de las Fuerzas Armadas que hoy están siendo todavía acusados en algunos casos, o han sido acusados en el Congreso de la República, lo cual es una situación un poco extraña, porque el fujimorismo y el aprismo, o sea, se llenan la boca diciendo que luchan por la defensa, ¿no es cierto?, de los intereses de las Fuerzas Armadas, y sin embargo en los casos que tienen relación con las compras que se hicieron durante su mandato, ahí sí los acusan a todos. Y los acusan sin prueba, evidentemente los acusan por consigna política. Ahora, por ejemplo, puedo contar un hecho que en el momento no lo pude comentar. Un diálogo que tuvo el congresista Tubino con el mayor general Carlos Rodríguez, que fue, repito, el que lideró la compra del satélite y hoy se encuentra en un delicado estado de salud. Le dijo: general, yo sé que la compra de este satélite ha sido necesaria, técnicamente justificable, pero acá hay razones políticas y yo no puedo hacer nada. Eso se lo dijo Tubino al general Rodríguez. En ese entonces yo no podía declarar eso porque estaba en actividad el general Rodríguez. Claro. Pero las cosas se tienen que saber, cómo actúa el fujimorismo. Y personajes como Tubino, que públicamente dicen defender a los militares, a la hora de los loros, por consigna política, ¿no es cierto?, es un genuflexo a las órdenes de Keiko Fujimori. Mamá, yo entiendo que sí. Y eso lo ha hecho un almirante de la Armada peruana, heredero de grado y además educado en el Colegio de la Inmaculada, donde te enseñan valores. Eso ha hecho el señor Tubino. Ahora, de la cantidad de procesos que se abrieron cuando usted dejó el Estado, ¿cuántos quedan? Bueno, quedan varios. Queda el del satélite, el de la compra de los aviones de transporte a Italia. Por ejemplo, el del famoso audio ha sido archivado en 2 oportunidades, claro, a nivel de fiscalía, es decir, técnica y jurídicamente ya era cosa decidida. Lo han vuelto a reabrir a raíz de las acusaciones de Mulder y Becerril, que son los personajes, la cara visible del fujiaprismo, ¿no? Yo estoy confiado en que por tercera vez la fiscalía archivará esto, ¿no? Porque simplemente se tratan de acusaciones políticas
sin ningún rigor o prueba. También, Digamos- por ejemplo, me acusaron el 2013 de haber recibido en todo el año solamente 18.000 soles, cuando es público y notorio que los ministros de Estado no solamente estamos obligados a presentar declaraciones de bienes y rentas, sino que las declaraciones son públicas. Claro. Es decir, salen en el diario oficial del peruano y están publicadas en la página web de la Contraloría. Nada, no les ocasionaba molestia a estos congresistas pedir eso, ¿no? Ahora Y por bien, supuesto, cuando fui a la comisión, ni me preguntaron sobre esto, es decir, no me dieron oportunidad para defenderme, es decir, violaron el debido proceso y actuaron de una manera, con una práctica, diría yo, fujimontesista. Esa es la realidad de los hechos. ahora, de Pero todo... felizmente, Rosa María, el tiempo me dará la razón, me viene dando la razón, y lo que hay que tener es resistencia y algo de paciencia. Ahora, ¿cuántos, digamos, de su tiempo, digamos, esto sirve de advertencia para todos los ministros de Estado, ¿no? De su tiempo, ¿cuánto dedica a defenderse todas las acusaciones ya en el más de año y medio que tiene fuera del poder? Mira, Rosa María, al poco tiempo de culminar mis funciones, yo fui acusado por la Comisión de Defensa, es decir, todo ese año lo dediqué a una defensa directa, tanto a nivel parlamentario como a nivel fiscal. O sea, el año Pero entero. hay procesos que ya vienen durando 5 años. La investigación de la compra del satélite Rosa María se viene haciendo desde el año 2013. Sí. La investigación de la compra de los aviones de Italia desde el 2013, a nivel parlamentario y a nivel fiscal. Entonces, de una manera, diría, 5 años, pero ya más involucrado el último año y medio. Y naturalmente son defensas muy limitadas. Claro. En este caso, por ejemplo, de la falsa acusación por defraudación tributaria, el Ministerio de Defensa me negó el abogado alegando que se trataba de un problema personal y no institucional, cuando era obvio que la acusación era producto de un informe del Congreso. Y hay otras acusaciones constitucionales o denuncias ante la Defensoría del Pueblo, como por ejemplo me ha dedicado un actual director del Banco Central de Reserva, que se han ido archivando y las he ganado absolutamente todas, ¿no? Claro. Pero digamos que usted diría que por lo menos... ¿Usted se acuerda, por ejemplo, Rosa María, cuando salió esa denuncia que había remodelado mi oficina de manera Sí. escandalosa, había comprado 9 aparatos de aire acondicionado para mi oficina? Sí, ¿Quién compra 9 aparatos de aire acondicionado Eso para sí. su oficina? Y lo que hice fue remodelar todo el ambiente que tiene asignado el sector defensa en la Comandancia General del Ejército. Y bueno, al final la Fiscalía también archivó esa denuncia que la formuló el excongresista Díaz Dios del también del fujimorismo. Y aquí, si pongo a mencionar la lista de denuncias, es interminable, ¿no? Claro, yo digo para los que se animan a ser ministros, para que más o menos sepan que esto en tiempo, y además usted es abogado, así que puede asumir parte de su defensa también, a pesar de que tenga que contratar a alguien más. Y además, sabes que los abogados siempre tenemos la tendencia a inmiscuirnos, porque no necesariamente el penalista sabe de derecho administrativo Así es. o constitucional, o el de administrativo no sabe necesariamente de penal. Y el tema de la estructura legal, de las formas de contratación del Estado, no lo entienden ni los parlamentarios que aprueban las leyes. Así es una es. cosa en realidad tragicómica, porque uno va al Congreso y un parlamentario de Fuerza Popular, es decir, me refiero a los Mamanis, a los Martoreles, a todos los que están acusados, no tienen idea de lo que es un acuerdo de gobierno a gobierno, no saben cómo se ejecuta una licitación, y ante esa situación dramática uno tiene que defenderse. Ahora, ¿cuánto diría en tiempo, digamos, un año entero por lo menos en defenderse y siguen casos? Sí. Y en dinero, Sí. ¿cuánto calcularía usted que ha gastado en defenderse? Bueno, no hago el cálculo, pero ciertamente implica pues dejar de trabajar Claro. a tiempo completo un año, ¿no?
Hay un O sea, lucro el cesante. costo es de lo que gana un profesional, ¿no? Lógico. No, tremendo. Claro. Bueno, muchísimas Es un gracias. costo altísimo. Sí, palabras finales para antes de despedirnos. Bueno, lo que diría es que al final de lo que se trata son de acusaciones políticas. Y a mí me acusan por haber hecho cosas, por haber solucionado problemas, como por ejemplo, resultaba inadmisible que el país tuviera 7 helicópteros operativos. Claro. Resultaba inadmisible que los oficiales de la Fuerza Aérea no tengan aviones de entrenamiento, que entrenaban en simuladores de vuelo. Resultaba inadmisible que las Fuerzas Armadas no tuviesen una capacidad para atender emergencias. Por haber hecho eso, estoy respondiendo naturalmente, pero acá de lo que se trata es no de la búsqueda de la verdad o la justicia, sino de un ajusticiamiento político, es una Me realidad. pregunta final que viene de los oyentes del Facebook, si vas a tomar, cuando termine todo esto, va a tomar acciones legales contra los que lo acusaron, o por difamación, o por reparación civil de los daños causados, etcétera. Bueno, eso lo veré en su debida oportunidad, ¿no? Primero quiero que acaben todos los procesos. Lógico. Suelen durar entre 5, 6, a veces 7 años. Tuve la experiencia anterior, por ejemplo, cuando fui viceministro de Justicia. Hay otra clase de procesos que se reabren políticamente sin ningún fundamento en el Congreso, pero en fin, vemos, por ejemplo, acabo de mencionarte el tema del audio, ¿no? Se ha archivado 2 veces en la Fiscalía, una a mi solicitud porque yo pedí la investigación y otra por la denuncia de un tercero, y no obstante ello se ha reabierto. Entonces uno sabe cuándo comienzan los problemas en política, pero no cuándo acaban. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Creo que ha sido aterrador para todo En aquel la que quiera ser política ministro. peruana, para ser más exactos, ¿no? Más precisos. Así es. Vamos a hacer una pausa, regresamos con mucha más información. Muchas gracias a el ex ministro y presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 42 minutos, estamos a través de A Pensar Más con Rosa María Palacios en todo el Perú, gracias a las emisoras de la Sociedad Dominica de Comunicaciones. Rosa María, durante la conversación... Ha llegado mucha gente ha participado, sí, ¿no? sí. Es que miren, muchas personas creen que entrar a la administración pública es un premio. Bueno, debería serlo, ¿no? Debería ser un honor, sobre todo en cargos importantes, ¿no? O lo era antiguamente. Pero en realidad es una pesadilla. Primero porque tienes que tener o el dinero suficiente o no tener cargas de familia. O sea, Pedro Cateriano no tiene hijos. Entonces, si él dedica pues un año de su tiempo a defenderse, a lo más pues comerá menos, pero no tiene 5 niños como yo, por ejemplo, que tienen que estudiar, educarse, etcétera. Entonces, si una persona tiene varios hijos, mejor ni meterse a la política, porque de verdad te quitan todo tu dinero. Porque el objetivo de estas acusaciones, en el caso de Pedro, son básicamente apristas que lo odian, porque él ha escrito sobre el tema, investigado a Alban García en su primer gobierno largamente y con mucho fundamento además. Son básicamente apristas. ¿Cuál es el propósito? ¿Lo quieren meter preso? Saben que no pueden, porque no hay con qué. Entonces el propósito es quitarle su tiempo y su dinero. Todo lo que puedan. ¿Cómo? Con procesos largos. Y los procesos son largos porque así es el Poder Judicial. Cuando empiezan estas cosas, yo siempre a personas que considero inocentes y me han pedido su consejo, le digo, mira, esto es como un cáncer benigno, pero es cáncer, ¿ya? Entonces te tienes que cuidar, tienes que hacer las quimioterapias, seguir el tratamiento, y cuando hayas terminado todo ese tratamiento, todavía encima tienes que esperar 5 años sano para que te digan que ya no va a pasar nada más. Entonces me miran así, ¿cuánto va a durar esto? Bueno, calcula unos 8 o 10 años, pues más o menos. Así es, no te estoy bromeando. Si tú logras matarlo en fiscalía, pucha, que Dios te bendiga, ¿ya? O sea, ese es... ¿Y qué pasa? No solamente es el tiempo, sino es el costo. Porque hay personas que son muy honorables, que no han trabajado nunca en el sector público, que pasan por el sector público y se sienten absolutamente
enfermas. Y lo que dice Pedro Cateriano en esta declaración no es falso. Hay gente que se muere, que le da un infarto, que le da un derrame cerebral, de la impresión de tener que lidiar con jueces, con fiscales y con... Uno que no es abogado se asusta. Exactamente, porque las personas que no son abogadas se aterran. Sí, sí, sí. Entonces, y claro, se aterran porque, a ver, lleva un médico al Poder Judicial aterrado, porque no entiende el sistema. Entonces, les da mucho miedo, les da mucha ansiedad. Hay que ir a un tratamiento psiquiátrico a veces, un tratamiento psicológico, medicar a la familia, o sea, explicarle a tus hijos que no eres un sinvergüenza, por qué te están persiguiendo, por qué tienes impedimento de salir del país, por qué tus bienes están embargados, o sea, porque no vas a ir a la cárcel, al final vas a ser inocente, pero te embargan tus bienes, te hacen todas las movidas necesarias para hacerte la vida hiper miserable todo el tiempo que se pueda hacerlo. ¿Para qué? Para que no regreses a la política. La gente decente no regresa a la política, jamás regresa a la política, porque nadie quiere vivir esa pesadilla 2 veces. Así que todos ustedes cuando me dicen, ¿y usted por qué no es ministra, señora? No tengo plata. No digo que tengas que tener plata en el sentido de ser deshonesto, sino que tienes que procurarte una defensa que en teoría, miren lo que nos acaba de decir Pedro Cateriano, el Estado te tiene que pagar el abogado, ¿ok? Si es que pierdes, tienes que devolverle la plata al Estado. Esa es la regla. Pero el Ministerio de Defensa, ya con otro ministro, te dice, ¿sabes qué? Ese caso no te lo vamos a pagar. ¿Por qué? Bueno, porque ese es un caso personal. No es un caso personal, deriva de una acusación del Congreso. No te lo vamos a pagar. Ya tú ves cómo te defiendes, pues. Entonces no te pagan el abogado. Entonces lo tienes que pagar tú. Y miren, un caso, digamos, un buen penalista que se asuma, ¿qué les digo? Por lo menos hasta el archivamiento en fiscalía, primera instancia o segunda instancia, 2 o 3 años de trabajo con sus practicantes, su staff y todo, no te va a bajar la cuenta en menos de $100,000 por el proceso completo, digamos, ¿no? En fiscalía. Ya si pasas a juicio oral, estamos hablando de otros dineros. O sea, y si no tienes que comenzar a vender cosas. A vender tu patrimonio, a vender la casa, a vender el carro, dejar a tus hijos sin universidad. No es broma. ¿Y qué hace este sistema? Hace que gente honorable se espante y no ponga un pie en el Estado. Ni hablar. Entonces, cada vez que algún amigo mío de buena fe y con buen corazón me dice, mira, me han ofrecido esto, no se te ocurra. Entonces me mira y dice, ¿tú tienes plata? Entonces me dice, no, yo vivo en mi trabajo. Bueno, no vas, olvídate. Vas a trabajar el resto de tu vida para pagar las deudas que vas a tener con los abogados que vas a tener que contratar para poder salvarte de la cárcel. Y eso es método aprista 100%. Les digo porque yo lo he vivido en carne propia. Te acusan falsamente, inician una comisión investigadora, entre comillas, pasan un informe a la fiscalía de esta supuesta comisión investigadora, y digo supuesta porque no investiga nada, y el fiscal lo va a archivar. En primera instancia, y van a apelar, por supuesto, y lo van a archivar en segunda instancia de todas maneras. Pero eso te demora 4 años, 5 años. Perdiste tiempo, dinero. Uh-huh. Y ellos además creen que te tienen con el pie en la nuca. Bueno, conmigo se equivocaron. ¿No? Y con Pedro Cateriano también. Hay gente con la que la aciertan, pero digamos, con nosotros el efecto fue exactamente el contrario. Exactamente el contrario. O sea, es al contrario, vamos a investigar aún más esta metodología utilizada por partidos políticos para no permitir que gente honorable ingrese al poder. Pero hay que denunciarlo, porque si no tienes el sistema nervioso para aguantarlo, ni te metas. Estos oficiales que valientemente han comprado para el Ministerio de Defensa todo lo que han comprado, que era absolutamente necesario, son realmente héroes en este momento dentro de su institución y deberían tener algún reconocimiento. Mira, el buque Escuela Unión es una belleza. El otro día me pasaron un video, están ahorita participando, vamos a participar en una regata de buques escuela. El Perú no tenía buque escuela. Los cadetes tenían que ir a estudiar a otros países. Es una belleza. ¿Ah? La verdad que es un motivo de orgullo que flamee la bandera peruana ahí en medio del mar. Una cosa muy hermosa. Además es una tremenda escuela flotante. Uh-huh. No tenía. Se hizo durante la época de Cateriano. No se lo perdonan. Cuando hemos visto todo el despliegue, ¿se acuerdan que el verano pasado, de una sola fuerza?
Claro. Me decía, esos anfibios los hemos comprado nosotros, esos vuelos de emergencia los hemos comprado nosotros. Están ahorita probando ya un tipo de embarcación especial multipropósito que fue íntegramente diseñada en el gobierno anterior, ya está en fase prueba y se ha construido acá en el Perú a un costo muchísimo más bajo. Entonces, se han hecho cosas importantes en equipamiento que se utiliza para emergencia, o sea que es muy importante. Helicópteros, en fin, todo para adentro. Todos los puentes. Y también. esos pobres oficiales, es lo que me decía Pedro, yo soy abogado, yo me sé defender, pero estos pobres oficiales, que y además una vez el general Mora, hace muchos años le pregunté, pues estábamos hablando del tema justamente de los procesos a oficiales que habían participado en temas de lucha contra subversiva. Yo decía, pero en general, o sea, un proceso no es una cachetada, o sea, un proceso es un proceso. Uno va, se defiende, gana. Entonces me miraba así, dije, vamos a hacer una apuesta, general, a ver, una comparación. Usted está en una trinchera con sus hombres, rodeado del enemigo, no tiene escape, las balas están encima suyo. ¿Qué prefiere? ¿Eso o ir al Poder Judicial? Ah, la trinchera, me dijo. Y yo, ¿perdón? La trinchera. Sin ninguna discusión. Y claro, para un militar, digamos, ellos los entrenan para controlar todas las variables de la operación, siempre. ¿No es cierto? Suministro, no sé qué, todo. En un proceso judicial no controlan las variables de la operación. Entonces, simplemente al pobre señor que nos ha explicado el comandante general de la FARC le ha venido un infarto cerebral, porque no puede entender qué le está pasando por hacer algo correcto como comprar un satélite que le ha ahorrado ya al Estado peruano millones en compra de imágenes, porque antes teníamos que comprar las imágenes. Ahora no las tenemos que comprar y el ahorro ha sido ya, el ahorro ya pagó el satélite. El satélite que odian los apristas, por alguna razón la ciencia la odian el satélite. Entonces, perseguían al Estado francés. Luciana León en este gobierno perseguía al embajador francés. Es una cosa de locos. A ese nivel hemos llegado. O sea, el mismo Estado que recoge a Alan García durante 10 años y le tapa todo, a ese mismo Estado lo perseguían. Es de terror. Acá me dice Joe Dick. Dice, lo que cuenta Pedro Cateriano en entrevista con Rosa María Palacios es de terror. Los congresistas como sabuesos desquiciados hacen imposible una gestión ministerial adecuada y continúan persiguiendo a su víctima sin sentido común alguno. Y cuando aparece, como este caso, que no ha habido ningún relaje, están absueltos todos, nadie publica una línea. No salió nada. 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 El gabinete de Ana Jara cayó por eso. Habría que ir a entrevistar a todos los congresistas que votaron a favor de esa censura para decirle, oye, ¿sabes qué? Censuraste un gabinete por gusto. Increíble, ¿no? Pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 54 minutos. Continuamos en A Pensar Más con Rosa María Palacio. Bueno, Rosa María. Y una noticia muy triste, muy perturbadora también, indignante. Recorrió ayer en la tarde todo el país. Asesinan a Olivia Arévalo, lideresa Shipibo Conivo, informan hoy los medios de comunicación en Lima. El asesinato de Olivia Arévalo es indignante porque es una mujer que tenía más de 80 años, que había dedicado su vida a salvar las tradiciones culturales de su pueblo, que es muy importante, y cuyo asesinato no tiene hasta ahora ninguna pista clara. La única información que hay es la que ha proporcionado la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes y el Consejo Shipibo Conivo, para dar cuenta en su cuenta oficial de Facebook. O sea, no hay mucha más información. Y obviamente, acá no solamente el Ministerio de Cultura ha protestado, sino que el Ministerio del Interior es el que tiene que presentarse inmediatamente en la zona y hacer una investigación completa para establecer cuál es el motivo de este crimen, ¿no es cierto? Y por qué se ha perpetrado contra una persona ya de más de 80 años, que no tiene... Es terrible. Terrible, ningún sentido. Hasta ahora informan los medios que no se entiende el motivo del crimen, ¿no? Es un extraño que ha entrado en una moto a una comunidad que se llama la Comunidad Santa María, me parece, y en esa pequeña comunidad donde vive ella y otras personas de la comunidad Shipibo Conivo,
Ella ha sido, la han encontrado ya fallecida con los balazos en el pecho y sin ninguna pista de la razón por la cual esto ha sucedido. Ahora, no es la primera vez que esto sucede, ¿no? Eso es lo más duro de decir. Terrible este asesinato a una persona de anciana y a una persona que luchó por los derechos de su pueblo. Sobre todo los derechos culturales. El Ministerio de Cultura la reconoce porque trató de siempre mantener las tradiciones ancestrales de su comunidad, que es muy difícil en un mundo interconectado, con un embate de Occidente tan duro, ¿no? Y en la nota de la República recuerdan lo que se le dijo al Papa. Yo estuve en el Coliseo, en Puerto Maldonado, con comisiones de todas las comunidades que fueron convocadas, de toda la Amazonía, y se le dijo al Papa: somos los sobrevivientes de muchas crueldades e injusticias. Y el Papa la escuchó con mucha atención, porque es la verdad. Esa era la pura verdad. Estuvo muy conmovido porque no es la primera vez que esto ocurre. Esto en la zona de Ucayali, donde nos están escuchando ahorita en Radio Cepagua, saben perfectamente las cosas que han pasado. Otras comunidades también han sido atacadas. La comunidad yánica, bueno, ni qué decirlo en época de terrorismo, pero en el 2014 4 líderes de la comunidad yánica también fueron ejecutados, asesinados. Edwin Chota, tengo los nombres acá, Leoncio Quintosilla, Francisco Pinedo, Jorge Ríos, fueron ultimados justamente ya en la frontera con Brasil. Se sospechó de madereros ilegales, ¿no? Pero el crimen hasta ahora, ¿no? O narcotraficantes, ¿no? Pero el crimen de estos 4 hasta ahora no ha sido esclarecido. Y acá lo que se pide es que el asesinato de Olivia Arévalo sea esclarecido. Porque, digamos, son comunidades que están muy alejadas, pero muy alejadas del Estado peruano. Donde no hay policía, donde a veces no hay ni siquiera una posta médica o una escuela, ¿no? Y tienen que caminar los niños o las personas para ver por su salud y por su educación. Entonces, si tienes a una mujer de más de 80 años, que daño no le puede hacer a nadie, rescatando tradiciones culturales de su tierra, ¿por qué la vas a asesinar? Yo hablé con muchas líderes como ella, mujeres mayores, en ese auditorio en Puerto Maldonado. Nos tomamos muchas fotos, ¿te acuerdas? Muchas fotos, sí. Aunque algunas no querían fotos, pero muchas sí querían. Y la verdad es que fue una gran experiencia escucharlas, porque los peruanos hemos tendido a pensar que la selva está vacía, que en la selva no vive nadie. Y sí viven casi 1 millón de peruanos, si consideramos toda la Amazonía completa, ¿no? Entonces, claro, mucha más gente vive en la costa, luego en la sierra, pero no es que no viva, de los 32 millones de peruanos, que 1 millón de peruanos vivan en la Amazonía no significa que no haya nadie, ¿no? Y que estos territorios, que son territorios extensísimos, ¿no es cierto?, hacen pensar, porque puedes caminar horas y no encontrarte con nadie, que están vacíos, y no lo están. Esta semana estuvo acá Miguel Hilario, también de la misma comunidad, se dirigió a su comunidad en Chipío. Él aspira a ser presidente de la República. Ojalá que estando él en Ucayali, está en Pucallpa, nos pueda dar en algún momento más información sobre qué está sucediendo para que este tipo de asesinatos a sangre fría y con absoluta premeditación ocurran en una comunidad tan remota como la que ha sucedido el día de ayer. Y si no fuera, además, por la Federación de Comunidades Nativas y por el comité, por la comisión, por el Consejo Chipío Conibo, ni enterados, porque esto no lo ha reportado la policía. Esto no lo ha reportado la policía. Eso es lo más grave de todo. O sea, lo alejados que estamos los unos de los otros en el Perú. Bueno, esperemos justicia, investigación, por supuesto, y justicia y detención de las personas culpables de este asesinato y de otros asesinatos no esclarecidos en la selva peruana. Nos tenemos que despedir porque tenemos la misa del Señor de la Justicia. Tenemos justamente la misa del Señor. Justamente la misa del Señor de la Justicia. Y de justicia vamos a hablar. ¿Ya? Nos vamos hoy, pero el lunes regresamos con ustedes. De todas maneras, tengan un lindo fin de semana. Trabajen bien hoy día para que mañana y pasado puedan descansar. Muy bien. Cuídense mucho. Nos vemos.
Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Táctica, diría yo, fujimontesista. Esa es la realidad de los hechos. Ahora, de todo... Rosa María, el tiempo me dará la razón, me viene dando la razón, y lo que hay que tener es resistencia y algo de paciencia. Ahora, ¿cuántos, digamos, de su tiempo, digamos, esto sirve de advertencia para todos los ministros de Estado, ¿no? De su tiempo, ¿cuánto dedica a defenderse todas las acusaciones ya en el más de año y medio que tiene fuera del poder? Mira, Rosa María, al poco tiempo de culminar mis funciones, yo fui acusado por la Comisión de Defensa, es decir, todo ese año lo dediqué a una defensa directa, tanto a nivel parlamentario como a nivel fiscal. O sea, el año entero. Pero hay procesos que ya vienen durando 5 años. La investigación de la compra del satélite Rosa María se viene haciendo desde el año 2013. Sí. La investigación de la compra de los aviones de Italia desde el 2013, a nivel parlamentario y a nivel fiscal. Entonces, de una manera, diría, 5 años, pero ya más involucrado el último año y medio. Y naturalmente, son defensas muy limitadas. Claro. En este caso, por ejemplo, de la falsa acusación por defraudación tributaria, el Ministerio de Defensa me negó el abogado alegando que se trataba de un problema personal y no institucional, cuando era obvio que la acusación era producto de un informe del Congreso. Y hay otras acusaciones constitucionales o denuncias ante la Defensoría del Pueblo, como por ejemplo me ha dedicado un actual director del Banco Central de Reserva, que se han ido archivando y las he ganado absolutamente todas, ¿no? Claro, pero digamos que usted diría que por lo menos... ¿Usted se acuerda, por ejemplo, Rosa María, cuando salió esa denuncia que había remodelado mi oficina de manera escandalosa, había comprado 9 aparatos de aire acondicionado para mi oficina? Sí. ¿Quién compra 9 aparatos de aire acondicionado para su oficina? Y lo que hice fue remodelar todo el ambiente que tiene asignado el sector defensa en la Comandancia General del Ejército, y al final la Fiscalía también archivó esa denuncia que la formuló el excongresista Díaz Dios del también del Fujimorismo. Y aquí si pongo a mencionar la lista de denuncias es interminable, ¿no? Claro, yo digo para los que se animan a ser ministros, para que más o menos sepan que esto en tiempo, y además usted es abogado, así que puede asumir parte de su defensa también, a pesar de que tenga que contratar a alguien más. Y además, sabes que los abogados siempre tenemos la tendencia a inmiscuirnos, porque no necesariamente el penalista sabe de derecho administrativo o constitucional, o el de administrativo no sabe necesariamente de penal. Y el tema de la estructura legal, de las formas de contratación del Estado, no lo entienden ni los parlamentarios que aprueban las leyes. Es una cosa en realidad tragicómica, porque uno va al Congreso y un parlamentario de Fuerza Popular, es decir, me refiero a los Mamanis, a los Martoreles, a todos los que están acusados, no tienen idea de lo que es un acuerdo de gobierno a gobierno, no saben cómo se ejecuta una licitación, y ante esa situación dramática uno tiene que defenderse. Ahora, ¿cuánto diría en tiempo, digamos, un año entero por lo menos en defenderse y siguen casos? Sí. Y en dinero, ¿cuánto calcularía usted que ha gastado en defenderse? Bueno, no hago el cálculo, pero ciertamente implica pues dejar de trabajar a tiempo completo un año, ¿no? Hay un lucro cesante. Es de lo que gana un profesional, ¿no? Lógico.
No, tremendo. Claro. Bueno, muchísimas Un gracias. costo altísimo. Sí. Sí, palabras finales para antes de despedirnos. Bueno, lo que diría es que al final de lo que se trata son de acusaciones políticas. Y a mí me acusan por haber hecho cosas, por haber solucionado problemas, como por ejemplo, resultaba inadmisible que el país tuviera 7 helicópteros operativos. Claro. Resultaba inadmisible que los oficiales de la Fuerza Aérea no tengan aviones de entrenamiento, que entrenaban en simuladores de vuelo. Resultaba inadmisible que las Fuerzas Armadas no tuviesen una capacidad para atender emergencias. Por haber hecho eso, estoy respondiendo naturalmente, pero acá de lo que se trata es no de la búsqueda de la verdad o la justicia, sino de un ajusticiamiento político, es la realidad. Me pregunta final que viene de los oyentes del Facebook, si vas a tomar, cuando termine todo esto, va a tomar acciones legales contra los que lo acusaron, o por difamación, o por reparación civil de los daños causados, etcétera. Bueno, eso lo veré en su debida oportunidad, ¿no? Primero quiero que acaben todos los procesos. Lógico. Suelen durar entre 5, 6, a veces 7 años. Tuve la experiencia anterior, por ejemplo, cuando fui viceministro de Justicia. Hay otra clase de procesos que se reabren políticamente sin ningún fundamento en el Congreso, pero en fin, vemos, por ejemplo, acabo de mencionarte el tema del audio, ¿no? Se ha archivado 2 veces en la Fiscalía, una a mi solicitud porque yo pedí la investigación y otra por la denuncia de un tercero, y no obstante ello se ha reabierto. Entonces uno sabe cuándo comienzan los problemas en política, pero no cuándo acaban. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Creo que ha sido aterrador para todo De aquel la que quiera ser política ministro. peruana, para ser más exactos, ¿no? Más precisos. Así es. Vamos a hacer una pausa, regresamos con mucha más información. Muchas gracias a el ex ministro y presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. De la mañana con 42 minutos, estamos a través de A Pensar Más con Rosa María Palacios en todo el Perú, gracias a las emisoras de la Sociedad Dominica de Comunicaciones. Rosa María, durante la conversación... Ha llegado mucha gente ha participado, sí, ¿no? sí. Es que miren, muchas personas creen que entrar a la administración pública es un premio. Bueno, debería serlo, ¿no? Debería ser un honor, sobre todo en cargos importantes, ¿no? O lo era antiguamente. Pero en realidad es una pesadilla. Primero porque tienes que tener o el dinero suficiente o no tener cargas de familia. O sea, Pedro Cateriano no tiene hijos. Entonces, si él dedica pues un año de su tiempo a defenderse, a lo más pues comerá menos, pero no tiene 5 niños como yo, por ejemplo, que tienen que estudiar. Pero es Marcos Cifuentes dice que es cíclico, ¿no es cierto? Pero no es cíclico, yo creo que esta vez está peor, ¿no? Entonces, claro, ya, lo único que falta es que te digan pues reptiliano, ¿no? Claro, porque ya no saben qué inventar, pues, ¿no? Entonces, mezclan cosas que no tienen por qué ser mezcladas. Ahí la presencia de Pedro Yaranga acá, por ejemplo, también tuve que bloquear a varios. Acá están los proterroristas. Oiga, el señor es víctima. Justamente. Víctima de terrorismo, y por eso se dedicó a toda su vida a estudiar, Claro. y analizar todos los temas de terrorismo. Claro, sus padres fueron asesinados por los terroristas. Yo no sé cuántos congresistas hay en el Congreso de la República que sus padres hayan sido asesinados por terroristas. Entonces, ese es el problema, ¿no? El terruqueo. Tú eres terruco. Oye, tú tienes una idea de lo que estás hablando, ¿no es cierto? Entonces, claro, obviamente no puedes hablar de cosas como, por decirle, indultos. Si vas a hablar, hablas de los indultos de Paniagua y los indultos de Toledo, que son los mínimos, ¿no? Pero nunca hablas de los indultos de Fujimori, y mucho menos de los indultos de Alan García. Nada, eso no existe, ¿no? Los terroristas han empezado una huelga de hambre hoy día.
Bueno, que les vaya bien. No, están tratando de presionar, pero si no De repente, cumplen- mira, huelgas de hambre han tenido montones. Ujú. ¿Ya? Y una persona, a ver, les explico. Una es la regla de 3, ¿no? 3. Tú no puedes sobrevivir sin respirar 3 minutos. No puedes sobrevivir sin agua 3 días. Ujú. Y no puedes sobrevivir sin comer 3 semanas. Entonces tienen 3 semanas. Daño no le va a hacer. ¿No es cierto? No los veo malitos de salud, ¿ah? No, se les ve bien. Bien cuidaditos, bien cuidaditos. ¿No es cierto? Lo que dice muy gracioso Marcos y Fuentes es que lo importante es difundir noticias falsas. ¿No es cierto? No aportan nada, pero contribuyen a exacerbar los ánimos. ¿Ya? Tanto del que las difunde como del que las desmiente. Entonces, esa es la idea. ¿No es cierto? Esa es la forma de danzar. Y hay que terruquear al que las desmiente, sobre todo, clave. Terruquear en general, pero terruquear a todo el mundo, ¿no? Antes de que lo terruqueen, dice, terruquee usted. No vaya a ser que lo terruqueen. Entonces hay que terruquear. Ayer, no sé si lograste ver la foto de Duberly Rodríguez con gente de la Izquierda Unida. Cuando estaba en cuando era diputado y Sí. habían pues era una defensa de la Izquierda Unida, estaban protestando y había algunos elementos, algunas personas que pertenecían a alguna facción terrorista. Ajá. Y lo estaban acusando de eso. Terrorista. De terrorista. Terruquear. Lo habían terruqueado ayer. ¿Ya? Pero esto no debe dejar de lado otros temas que son mucho más importantes, como el tema de la corrupción y de la justicia que se aplica en el Perú, de verdad. A ver, vamos a hacer un somero análisis. Ollanta, Humala y Nadine Heredia, presos, prisión preventiva, 9 meses ya de prisión preventiva por el caso Odebrecht. ¿Qué es el caso Odebrecht? Un señor, Marcelo Barata, dice que ellos recibieron plata para su campaña. Muy bien. Keiko Fujimori, nada. Pero el impedimento de salida, nada. Sus secretarios generales, sus tesoreros, Yoshiyama, el señor Bedoya, el que recibió desde la Confiem, Briceño, ayer les levantaron el impedimento de salida. Y eso no genera pues Pero una burla. Nada, les levantaron el impedimento de salida, que no era nada. Ujú. Susana Villarán, impedimento de salida. Pero Pablo Kuczynski, impedimento de salida. Los miembros de las constructoras, varios meses de prisión preventiva, 3-4 meses de prisión preventiva. Ya lo sacaron, porque no procedía de prisión preventiva. Pero por lo menos a ellos, la Corte Superior no tuvo ningún problema en ver su caso, ¿no es cierto? En el caso de Ollanta Humala, simplemente lo declararon improcedente y la Corte Suprema no lo quiso ver ni en casación. La Corte Suprema no quiso ver el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia. Verlo, ¿ah? No te digo declararlo nulo, no, verlo. No procede la casación. Así que, o sea, realmente a este par hay alguien ahí arriba en el Poder Judicial que los odia, porque no hay otra explicación. No, todo el mundo sale más o menos magullado, pero lo máximo que te ponen es un impedimento de salida. Y por último, ya, si te meten presos, te sacan. Te ponen el impedimento de salida, te lo quitan. Y estos siguen presos. Y hasta el 26 de abril seguirán presos, salvo que además el Tribunal Constitucional que diga que sigan presos. Es increíble. O sea, la justicia tiene que ser igual para todos, porque hay un principio elemental que se llama la igualdad ante la ley. Si yo comito el mismo delito que tú, más o menos, salvo algunas circunstancias personales, algunos agravantes, más o menos deberíamos tener las mismas condenas, más o menos. ¿No es cierto? No, aquí no. Aquí no pasa nada. No pasa absolutamente nada. O sea, yo entiendo que a Morote lo tengan que dejar en libertad porque ya cumplió su pena de 25 años más 5 años de prisión preventiva. Van 30 años preso. Eso yo lo puedo entender. Lo que no puedo entender es por qué Ollanta Humala sigue preso 9 meses después en una preventiva que nunca debió proceder. Y que además lo más probable es que el interés de los que están detrás de esto es mantenerlos 5 años preso, igual que a Morote,
hasta que ya no los puedas mantener más años presos y finalmente se le absuelva. Pero ya lo metiste 5 años a la cárcel. O sea, la venganza de Alan García ya tiene que tener pues un límite. Yo sé que los odia porque le hicieron la mega comisión, ¿no? Entonces él hizo la mega venganza y como controlar todo el Poder Judicial, y te consigues un juez canero en primera instancia que le da cana a todos, ya, bestial. Y ahí en segunda instancia controlas porque nadie quiere ver el caso y nadie quiere ver el caso. Es una maldad sin límites, ¿ah? Hoy día es la misa del Señor de la Justicia para los que quieran venir a rezar, pero eso es de una maldad sin límites. 9 meses presos por las puras albóndigas. Y además, ¿se acuerdan que nos dijeron que en abril iban a acusar, no? Sí. Estamos a 20 de abril, ¿ah? ¿Dónde está la acusación? No los han acusado de nada. No hay acusación fiscal. Y es la misma cosa que ha dicho Duberlín Rodríguez respecto de la fiscalía. Ustedes no han acusado. No pueden tener a alguien 5 años preso sin acusación fiscal, aunque sea el peor de los terroristas. No se puede, un Estado de Derecho no puede tener eso. Entonces, miren la clase de justicia que tenemos. En el caso de Ollanta-Humala y Nadine Heredia, la diferencia ya es escandalosa. Si ya era arbitrario completamente la prisión, ya estamos pasando de la arbitrariedad al escándalo. O sea, que les levanten el impedimento de salida a los que habían sido tesoreros de Keiko Fujimori, porque a Keiko Fujimori ni con el pétalo de una rosa, por los mismos hechos. O sea, ¿qué ha dicho Barata? Que le dio $1 millón a la campaña de Keiko Fujimori en manos de Yoshiyama y Bedoya, en la casa tal, en la calle tal, en la cuadra tal, con datos, pelos y señales, y que le dio $3 millones en varias armas a Nadine Heredia en la casa tal, en la calle tal, en la tal. Nadine Heredia presa. El señor Yoshiyama puede viajar libremente a donde le provoque. ¿Alguien me puede explicar? Nadie me puede explicar. Porque la igualdad ante la ley, para el caso de los Humala, no existe. Punto. Es una consigna del Poder Judicial mantener los presos a como dé lugar. Pero a como dé lugar. Y un odio que ya tú no puedes entender. Porque, ¿te acuerdas cuando los fujimoristas decían esta frase? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanto odio? Contra Fujimori no había ningún odio, había una condena. Lo habían condenado a 25 años. Ya, o sea, una condena es una condena, pues te guste o no te gusta, la tienes que cumplir. Pero acá no hay ninguna condena, ni siquiera los han acusado. Y además los tienen que acusar por un delito que no existe. O sea, tienen que acusarlos porque es lavado de activos. A mí me encantan los argumentos del público, ¿no? Sí, es lavado de activos porque seguramente se tiraron parte de la plata para sus bienes personales. Y eso no es lavado de activos, pues. A mí me dan plata para mi campaña. ¿Dónde dice que es lavado de activos que me compre una camioneta para la campaña? ¿Dónde dice? Eso no es lavado de activos. Lavado de activos significa que un mafioso me da plata, yo se la blanqueo y se la devuelvo. ¿Dónde está la figura de lavado de activos acá? En ninguna parte. Nadie dice que tienes que decir cuál es el delito original, yo sé. Pero el mafioso a tiempo completo me da la plata. Yo esa plata se la guardo, se la trabajo, se la produzco, se la hago correr por distintas cuentas alrededor del mundo, ¿no es cierto? Organizo empresas de fachada, hago negocios con esa plata y después se la devuelvo. Porque soy testaferro, pues. Como Maiman de Toledo. La extradición de Toledo, ahí va. Bien, gracias. ¿No? Dios sabe cuándo saldrá la extradición de Toledo. 3 años, 4 años. Para cuando lo puedan extraditar, probablemente, o para cuando lo puedan procesar, probablemente habrá prescrito todo. Porque a eso está jugando Toledo. Él dejó de ser presidente en el 2006. Las coimas dicen que se las terminan de pagar en el 2008. Ya, pues estamos en 2018, ya pasaron 10 años. Tiene que esperar 5 más. Lo único que tiene que hacer es dilatar. O sea, es escandaloso, pero es así. Pausa, ya sé, me miran feo. Pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 20 minutos. Usted está en A Pensar Más con Rosa María Palacios, compartiendo este viernes 20, día en que nació Santa Rosa de Lima, una fiesta para la familia dominica en todo el Perú y el mundo.
Claro, pero me estoy riendo de nuevo con la columna de Marcos y Fuentes, ¿no? Acá dice, si usted no sabe qué decir sobre el tema, repita como un lorito, García Sayán, García Sayán, García Sayán. ¿Ya? Quizá le parezca a usted esto muy ligero, andar acusando a cualquiera de tener simpatías con el terrorismo, ¿no? Que se trata de una marca muy dolorosa para nuestra sociedad, como para frivolizar así también la palabra terrorista, que es muy bajo utilizar el dolor ajeno para demoler a una persona solo por una agenda pública subalterna. Pero siga terruqueando, terruquee. Bueno, estamos ya con Pedro Cateriano para conversar de una noticia importante que no ha sido Primera plana, en ningún sitio. En ningún sitio. Como ustedes saben, les conté ayer, el gabinete Ana Jara cayó, fue censurado por el Congreso de la República en una alianza de facto efectivamente ejecutada por el APRA y por el partido fujimorista, más otros que luego terminaron en el partido fujimorista también, estaban, digamos, aspirantes a ser candidatos del partido fujimorista. Fueron censurados por un supuesto reglaje del SIN. Y como Ana Jara era la presidenta del Consejo de Ministros y el Servicio de Inteligencia depende de la presidencia del Congreso, ella fue censurada, cayó su gabinete y Pedro Cateriano tuvo que asumir la presidencia del Consejo de Ministros hasta el final de sus días. Pedro Cateriano está en el teléfono porque ayer se absolvió, o sea, se declaró, vamos a ver, que nunca hubo tal reglaje y que todas las personas imputadas eran inocentes. Pedro, muy buenos días. Buenos días, Rosa María. Efectivamente, el resumen que has hecho es correcto. Cuando se produjo esa denuncia, de manera temeraria me incluyó el señor Jorge del Castillo, que actualmente es congresista, señalando que como en la DINI trabajaba personal subalterno del ejército, yo como ministro habría estado involucrado en este inexistente reglaje político. Como comprenderás, fue una acusación sin pruebas, sin evidencias, una infamia política en realidad. Por esa razón, en más de una oportunidad he sostenido que Del Castillo no es un adversario, un leal adversario, sino un enemigo político. Y a raíz de eso, él presentó una demanda de habeas corpus y un señor Garrido contra mi persona, porque en el diario Correo se publicó una fotografía donde se veía a Del Castillo con este señor. Y a raíz de esto, formó parte también de las investigaciones. Bueno, este proceso del habeas corpus finalmente ha sido archivado definitivamente. No hay ninguna evidencia ni prueba, naturalmente, de mi participación en ningún acto ilícito. Y lo que fue en un momento una noticia que conmocionó al país y que ocasionó la caída de la propia Ana Jara, que ha sido otra de las demandadas, al igual que Javier Briceño, el ex jefe de la DINI, y que sea de paso, Rosa María, falleció víctima de un infarto en pleno proceso de investigación, cuando él nunca tuvo una responsabilidad política. Y también habría que preguntarse, ¿quién responde por estos daños? ¿Quién responde por esta ofensa contra Javier Briceño, que en paz descanse? O actualmente, por ejemplo, por sacar otro caso... La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hoy, 8 de abril, 8 de la mañana, en punto, señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a la edición correspondiente al 20 de abril. Y digo 20 de abril porque hoy día es un día muy especial para la familia dominica, porque celebramos el nacimiento de Santa Rosa de Lima. Así es. Justamente ya está Rosa María Palacios con todos nosotros para la edición
a través de toda la Sociedad Dominica de Comunicación y todas las radios, Radio Santa Rosa en Lima, Radio RSD en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Cepagua en Ucayali y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Un cariñoso saludo también para nuestros amigos que nos escuchan en Ayacucho a través de La Voz de Ayacucho y en Huánuco a través de Radio Huánuco FM y AM Tagua. Muchísimas gracias por ponernos en el Perú y en el mundo. Rosa María Palacios. Bueno, muy buenos días, amigos, acá con mucha alergia, como suele pasar en esta semana, ¿no? Acá sufrimos varios, ¿eh? Bueno, también que nuestro local tiene como 500 años, ¿no? O sea que no tantos, pero... No, ¿Ya? sí, ya 500. Ya. No, en el 35 tenemos 500 años. Claro, estamos cerquita. Estamos cerquita. Casi 500 años. 477 o 78 años tiene la provincia. Exactamente. Entonces, que es la época de la fundación de Lima. Mira cómo estornudan al frente. Estornuda. ¡Ah! ¡Chu! Ya le corté el estornudo, ahora ya no estornuda. ¿Ya? Porque es que la alergia que hay en Lima para los que somos alérgicos en estos días es difícil. Si usted está para viajar a Lima y no es alérgico, no va a tener problemas. Pero si es alérgico, no venga a no ser premonido de muchos Kleenex y de muchos antihistamínicos. Eso. Ahí me dice, yo ya tomé, pero después voy a pasar por la segunda vuelta. Qué barbaridad. En fin, otras cosas importantes pasando aquí en la ciudad que son de importancia nacional. El juicio de los terroristas tiene a todos, pues, digamos, vamos a ponerlo así, histéricos de alguna manera, y la verdad es que no hay nada de lo cual ponerse histérico. En primer lugar, Osmo Moroto y Margol Diendo no han sido liberados. Y como yo les expliqué el primer día, el Poder Judicial señala que mientras no hay un informe de la policía que diga que el lugar a donde van cumple con las condiciones de arresto domiciliario, no van a salir. Y además tienen que pagar una caución que no han pagado. Aunque y no van a pagar. El señor Crespo dice que eso no cuenta. El día que el señor Crespo, o sea, pues una eminencia jurídica, no va a ser abogado terrorista ni haber estado preso él por terrorismo, ¿no es cierto? Entonces, todo el mundo anuncia que ya salen del penal de Ancón. No sé cómo van a salir si la orden de excarcelación tenía que cumplir esos requisitos. Vamos a ver. Desde ayer que hay reporteros, o de 3 días, que hay reporteros parados en la puerta del penal de Ancón, que para lo único que sirve es para que Crespo y el otro Fajardo den conferencias de prensa sin parar a los medios de comunicación. El presidente Vizcarra ha dicho que esta sentencia tiene que cambiarse. Miren, el Poder Judicial no puede tener a una persona con 5 años de preventiva. No se puede. Lo que han hecho es lo único que podían hacer. Ahora, ¿por qué no han logrado una sentencia condenatoria? También esa es una cosa que hay que decir con claridad. Hace tiempo que han debido lograr una sentencia condenatoria si querían que se quedaran otros 25 años más. O sea, de la cúpula, digamos, de Sendero, hay 3 que tienen cadena perpetua y los otros tenían 25. ¿No es cierto? Y de los que cumplieron 25, ya hay varios que ya cumplieron 25 y ya salieron. O sea, la Pantoja ya salió. No, María Pantoja tiene perpetua, pero otra de las mujeres ya salió. Ahorita. Guatay. Marta Guatay. El año pasado, en septiembre, porque fue una de las que atraparon con Abimael Guzmán. Y pronto, en agosto de este año, sale otra más de la cúpula. Entonces, no hay plazo que no se cumpla. Eso hay que entenderlo con claridad. Ahora, cuando uno trata de explicar las cosas jurídicamente, no falta pues el genio que comienza a terruquear. Y hay es un verbo del año pasado, inventado por Gabriela Wiener y ahora Marcos Cifuentes lo pone en su columna, que es una actitud que toma el fujimorismo, como si ellos hubieran salvado al país de todos los males, y que les da derecho a insultarte y decirte amigo, tú que eres amigo de los terroristas. No, el otro día estábamos discutiendo ¿te acuerdas con Velázquez qué? Y en medio de la conversación, no, Rosa María, tú que eres amigo de los terroristas. Como la cosa más natural del mundo. En otra época, eso le hubiera costado muchísimo decirlo, porque era una afrenta. Ahora lo tienes que dejar pasar porque ¿qué vas a hacer? Se nota que están desesperados. Pero terruquear es una forma de desprestigiar al prójimo. Sí. ¿Ya? Entonces es el terruqueo por el terruqueo. O atemorizarte, ¿no? O atemorizarte. Porque luego se te acusa de terrorismo. Exactamente, sí. Te voy a meter presa por terrorismo. Algo así. Entonces
¿Sabes qué, papito? Miedo no me da pues ninguno, ¿no? Para empezar, pero aparte de eso, terruquear está mal. Terruquear no es algo que un político serio haga. Becerril, ¿no te acuerdas que acusó de terrorista a Mercedes Arauz? Y después no tuvo que pedir disculpas. Sí. De terrorista. El terrorismo es un delito tipificado en el Código Penal, que tiene una connotación jurídica bien clara, ¿ya? Es crear zozobra, pánico, temor en la población a través de toda clase de actos que incluyen explosivos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, yo no me veo pues poniendo explosivos en ninguna parte, ¿no? Pero esa es la manera en la cual te tratan congresistas, sobre todo del fujimorismo y también del APRA, terruquean a todo el mundo. Yo recuerdo que cuando estábamos trabajando en prensa el año 2000, llamamos para pedir entrevistas a los congresistas del fujimorismo y la respuesta que yo recibía era, no hablamos con los terroristas de la información. ¿Y quiénes eran los terroristas de la información? Nosotros, ¿Radio Santa Rosa? Sí. ¿Qué? Dominicos, ¿ah? Ya. Dominicos eran terroristas de la información. ¿Ya? Entonces, en fin, eso es... Por eso siempre tratan de darte esa palabrita para claro, para desacreditarte, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado porque ya cuando las palabras se malogran, por ejemplo, caviar, ya da risa, ya. Yo que me dicen caviar, me mato. Lo bloqueo nomás, pero me río, pues, porque ya, ¿qué vas a decir? ¿No es cierto? No significa nada. Está tan mal usada que ya no significa nada. Significa lo que tú quieras, porque puede significar personas que defienden los derechos fundamentales de las personas. Bueno, yo pensaba que era la obligación de todos los congresistas del Perú defender los derechos fundamentales de las personas. Pensaba, ¿no? Lamentable. El mayor general Carlos Rodríguez, que fue jefe del CONIDA y lideró la compra del satélite, lamentablemente le da un infarto cerebral. Yo pregunto, ¿quién responde por estos daños? Parece que simplemente lo que se trata en la política peruana es de un ajuste de cuentas, de actuar por consigna, por venganza, pero cuando el Poder Judicial, que es la instancia que aclara los hechos, da la razón a uno u a otra parte, la noticia ya no es noticia. Y ese era el motivo de la conversación, Rosa María. Ajá. Ahora, ¿esto se ha resuelto en el Poder Judicial o a nivel de Fiscalía? No, este es un archivo definitivo del Poder Judicial. O sea, ya está. Hay otro archivamiento en la Fiscalía producto de otra denuncia, que yo diría fue folclórica, de Baruch Pitcher, quien acusaba también al gobierno de reglaje político. Yo me reuní con él y esta denuncia ciertamente tenía aire de seriedad porque los abogados de Pitcher eran nada más y nada menos que José Ugaz y Daniel Giraldo, que había sido ministro de Justicia del gobierno. Entonces yo me reuní con Pitcher y le dije, oye Baruch, yo que te he defendido en las peores circunstancias, cuando le querían quitar el canal de televisión y no tenía nadie quien lo defendiera, y además obviamente lo hice sin cobrar honorarios profesionales, me pidió hacerle el nexo con Vargas Llosa para que Vargas Llosa lo defendiera internacionalmente. ¿Tú crees que después de haber hecho eso por ti, le dije, me puedo prestar a colaborar, a trabajar con un gobierno que aplique una política de espionaje o de reglaje? Dijo, no creo que tú, pero sí nosotros. Pero al final él terminó aseverando que esa reunión se la había grabado, ¿no? Que eran informantes de la DINI, Gustavo Gorriti y Laura Puertas, cosas realmente afiebradas. Eso se archivó también a nivel de Fiscalía. Entonces, pero estas noticias no aparecen en los medios. Ahora, este caso que te cuento, claro, y el otro. fue un escándalo, se costó un gabinete, además era la primera censura, digamos, que se hace con la Constitución de 1993. Debería ser una tremenda noticia hoy día, que esa censura, el motivo de esa censura era finalmente irrelevante y que nunca existió, más que en la imaginación de aquellos censuradoras. Y además, Rosa María, ¿quiénes han sido mis acusadores? Los representantes de gobiernos que sí se les ha aprobado el espionaje o reglaje. No hay que olvidar que durante la campaña presidencial que perdió Mario Vargas Llosa, hubo espionaje telefónico, y el Senado de la República, que se constituyó luego de los comicios, formó una comisión investigadora
que probó cómo se le hizo espionaje telefónico a Fernando Belaúnde, a Mario Vargas Llosa y a varios dirigentes del PDEMO, que fueron al Congreso a reconocer las transcripciones de las grabaciones legales. No lo digo yo, lo aseveró también en ese entonces Francisco Loaiza, que fue el que llevó a Montesinos a cooperar o a trabajar con Fujimori. Y luego en el segundo gobierno de Alan García, el caso escandaloso de los petroaudios, que son producto también, ya no de una de un espionaje telefónico con estructura del Estado, como ocurrió en el primer gobierno de Alan García, sino que mejoraron sus tácticas, lo hicieron a través de terceros. Así es. ¿Y qué no decir de los fujimoristas cuando el propio Alberto Fujimori, el ex dictador, en el Poder Judicial reconoció, para que no fuese un escándalo en la campaña de su hija Keiko Fujimori, que había hecho espionaje telefónico, y eso es absolutamente irrefutable, no estoy inventando. Ahora, una cosa, como ministro de Defensa, tuvo una relación, me imagino, muy larga con miembros de las Fuerzas Armadas que hoy están siendo todavía acusados en algunos casos o han sido acusados en el Congreso de la República, lo cual es una situación un poco extraña porque el fujimorismo y el aprismo, o sea, se llenan la boca diciendo que luchan por la defensa, ¿no es cierto?, de los intereses de las Fuerzas Armadas, y sin embargo en los casos que tienen relación con las compras que se hicieron durante su mandato, ahí sí los acusan a todos. Y los acusan sin prueba, evidentemente los acusan por consigna política. Ahora, por ejemplo, puedo contar un hecho que en el momento no lo pude comentar. Un diálogo que tuvo el congresista Tubino con el mayor general Carlos Rodríguez, que fue, repito, el que lideró la compra del satélite y hoy se encuentra en un delicado estado de salud. Le dijo: general, yo sé que la compra de este satélite ha sido necesaria, técnicamente justificable, pero acá hay razones políticas y yo no puedo hacer nada. Eso se lo dijo Tubino al general Rodríguez. En ese entonces yo no podía declarar eso porque estaba en actividad el general Rodríguez. Claro. Pero las cosas se tienen que saber cómo actúa el fujimorismo. Y personajes como Tubino, que públicamente dicen defender a los militares, a la hora de los loros, por consigna política, ¿no es cierto?, es un genuflexo a las órdenes de Keiko Fujimori. Mamá, yo entiendo y que eso lo ha hecho un almirante de la Armada Peruana, heredero de Grau y además educado en el Colegio La Inmaculada, donde te enseñan valores. Eso ha hecho el señor Tubino. Ahora, de la cantidad de procesos que se abrieron cuando usted dejó el Estado, ¿cuántos quedan? Bueno, quedan varios. Queda el del satélite, el de la compra de los aviones de transporte a Italia, por ejemplo, el del famoso audio ha sido archivado en 2 oportunidades. Claro. A nivel de fiscalía, es decir, técnica y jurídicamente ya era cosa decidida. Lo han vuelto a reabrir a raíz de las acusaciones de Mulder y Becerril, que son los personajes, la cara visible del fujaprismo, ¿no? Yo estoy confiado en que por tercera vez la Fiscalía archivará esto, ¿no? Porque simplemente se tratan de acusaciones políticas sin ningún rigor o prueba. También, por ejemplo, me acusaron el 2013 de haber recibido en todo el año solamente 18.000 soles, cuando es público y notorio que los ministros de Estado no solamente estamos obligados a presentar declaraciones de bienes y rentas, sino que las declaraciones son públicas. Claro. Es decir, salen en el diario oficial del peruano y están publicadas en la página web de la Contraloría. Nada, no les ocasionaba molestia a estos congresistas pedir eso, ¿no? Ahora y bien, por supuesto, cuando fui a la comisión ni me preguntaron sobre esto, es decir, no me dieron oportunidad para defenderme, es decir, violaron el debido proceso y actuaron de una manera con una